La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jorge Escala, dirigente de la Unión Nacional de Educadores. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, doña Gisela? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Jorge, la Comisión de Tránsito del Ecuador informó que alrededor de las 6:50 del día de hoy, el puente de la Unidad Nacional volvió a estar completamente habilitado al tránsito vehicular luego de que agentes disiparon una protesta de unas 100 personas que habían bloqueado la vía. Incluso la bloquearon con llantas, se vieron imágenes que usted mismo estaba difundiendo también en redes sociales, o gente de la Unión Nacional de Educadores la estaba difundiendo en redes sociales, se veía quema de llantas, se veía un cierre de la vía total. Ahora, ustedes han decidido abandonar las protestas pacíficas que anunciaron en un inicio para continuar con este cierre de vías. Todas estas acciones, estimada Gisela, se inscribe en el marco de lo que determina el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que es el derecho a la resistencia cuando los derechos se ven amenazados. Y en este caso, un derecho postergado del magisterio durante 12 años, más de 12 años, que venimos planteando una equiparación salarial por parte del Estado ecuatoriano, que sí logró aplicar esta equiparación salarial a todos los servidores públicos, pero excluyó el Magisterio Nacional. Es decir, que si existiera justicia en nuestro país, debería considerarse hasta con carácter retroactivo. Se cumplió tanto la equiparación salarial que los mismos bachilleres que ingresan a la carrera policial pública, es decir, los policías, ingresan ganando entre $1,200 como servidor público 3. Y así podríamos decir el que ingresa a otras instituciones del Estado. Pero el docente, que es parte del sector público, lo dejaron relegado, lo excluyeron en este derecho. El maestro ahora, Jorge, usted bien ha dicho que el derecho a la protesta es un derecho que está en nuestra Constitución, que se tiene que respetar, pero, por ejemplo, también tiene mucha razón lo que dice la Gobernación del Guayas. Ellos han decidido incluso denunciar a quienes procedieron a cerrar el puente de la Unión Nacional. Dice que, le leo textualmente lo que comentó la Gobernación, las autoridades de la Gobernación: paralizar las vías es prohibido por la ley, afecta al desarrollo y es justo lo contrario de lo que nuestra educación necesita para fortalecerse. ¿Usted está de acuerdo o conforme con lo que ha emprendido la Gobernación del Guayas, que dice que va a demandar a quienes participaron en el cierre de la vía? De ninguna manera. Este gobernador de la provincia del Guayas ha demostrado incapacidad, que con dibujos animados pretende combatir la delincuencia, que porque pone lámparas y si es más brillante la lámpara o da más luz, ya usted está protegido y la delincuencia no lo va a asesinar. No se percibe la acción de la gobernación, que es el representante del Ejecutivo en la provincia del Guayas. Es este mismo gobernador, ¿verdad?, que lejos de impulsar las acciones en la fiscalía de aquellos, si usted recordará la famosa red correísta que estuvo involucrada en los delitos de acoso y abusos sexuales. Hay una investigación y denuncia por delincuencia organizada en la fiscalía. ¿Por qué no se preocupa en eso? Porque esos mismos gente involucrada hoy tienen cargo de subsecretarios, de directores distritales y vuelven a ser rectores y directores, lo que significa una amenaza para la integridad psicológica y física de nuestros estudiantes. ¿Por qué no actúa de esa manera para proteger a la ciudadanía de la delincuencia y para proteger a nuestros niños, nuestros estudiantes, de estos abusadores? Bueno, ¿será acaso, Jorge, pero eso no quita, todo lo que usted acaba de denunciar no quita que el cierre de vías sea ilegal, porque está prohibiendo la libre circulación de otras personas que necesitan llegar a trabajar. Ustedes anunciaron una protesta que es válida, que es justa, pero no de esa manera, no coartando la libertad de otros, que eso sí es un delito también. Bueno, mire usted que las personas que se encontraban ahí se sintonizaban con la protesta social, porque resulta que esta protesta sintetiza
el rechazo de los padres de familia que hoy le está el gobierno y los distritos de educación les están metiendo la mano al bolsillo para poder mantener la infraestructura escolar. Están poniendo bancas, mobiliario, están adecentando los locales, están comprando inclusive hasta los inodoros, servicios higiénicos, cuando eso es responsabilidad del Estado. Es decir, el gobierno le mete la mano al bolsillo, le roba, le quita a los padres de familia el bocado de la alimentación de sus hijos para asumir el mantenimiento de los locales escolares. Ya no hay plata para parar la olla. Esta protesta tiene la adhesión y la simpatía, el respaldo de la gente que busca trabajo, pero que todos los días los lanzan a la desocupación. Tiene el respaldo porque simboliza la inconformidad de la población que va a los hospitales públicos y no hay medicina o no hay profesionales de la salud o no hay camas y la gente se muere en los hospitales. Esta protesta tiene el respaldo inclusive de los moradores del Cantón Durán que reclaman agua potable, líquido vital, importante para la subsistencia. Jorge, ¿van a seguir con el cierre de vías entonces? Bueno, el gobierno nos ha llevado a esto. Tenía en sus manos la posibilidad de resolver. Hoy está en el campo de la Corte Constitucional, que ya escuchó a las partes en audiencia la vez anterior. Y mire usted que el abogado del Estado, el Procurador General del Estado, no se pronunció respaldando la irresponsable, ilegal, injusta posición del gobierno, sino que planteó que hay razón para que la Corte Constitucional pueda hasta modular la sentencia, pero no declarar inconstitucional un derecho que significa una reparación en la práctica de un derecho a los maestros. ¿Cuál es entonces la agenda nacional de sus manifestaciones? ¿Cómo va a proceder esa agenda de manifestaciones? Bueno, el día de hoy en Guayas se incorporaron nuevos huelguistas de hambre. En la capital de la República, nuestra compañera Isabel Vargas, presidenta nacional de la UNE, también se sumó a esta elevada, solidaria, valiente medida de hecho. Y el día de mañana el desangre de maestros también se va a realizar aquí en la provincia del Guayas. Ya lo realizaron en la capital de la República y se puede generalizar. Entonces, vienen nuevas y más altas jornadas de protesta y de movilización para sensibilizar a la Corte, que tiene que demostrar su independencia, doña Gisela. O tenemos una Corte de bolsillo, o una Corte que agacha la cabeza y se somete al chantaje del gobierno, o demuestra en la práctica su independencia haciendo justicia y garantizando derechos y garantías constitucionales de los maestros a tener un salario que les permita vivir dignamente y de su profesión. No estamos planteando ganar más ni menos que el resto de servidores públicos, ni más ni menos que lo que gana un policía. Queremos. Pero han considerado, Jorge, ¿han considerado los maestros que se puede buscar una alternativa si el Estado no cuenta con los fondos necesarios para la equiparación salarial? ¿No pueden conversar para que se encuentre alguna alternativa? Mire, doña Gisela, el 17 de marzo ustedes difundieron el comunicado de la Secretaría de Comunicación, que ellos mismos, dándole razón a la UNE, establecieron en el comunicado público que no se requieren 4,000 millones de dólares para este derecho, sino que son 500 millones, y fue ratificado en la audiencia la semana anterior. Entonces, y además se comprometieron públicamente de que iban a cumplir de manera progresiva. Eso lo dijo el gobierno, reconociendo la justeza del reclamo, y además porque lo que es público y es evidente no necesita probarse. ¿Qué es lo que es público y evidente? Es que hay ingreso en la caja fiscal por recursos extra en la diferencia del precio de barril de petróleo, recaudación tributaria, una reserva internacional que bordea los 9,000 millones de dólares, recaudaciones también por el incremento permanente del precio de los combustibles, tanta plata y riqueza que genera nuestro país y estamos muriéndonos en los hospitales. Esta lucha no es solo por el tema de equiparación salarial, es porque tienen que reparar los locales escolares que estamos ya de manera presencial en las instituciones educativas, pero tenemos miedo los maestros que las paredes le caigan encima a los estudiantes y también a los profesores. Ya murió un chico, un estudiante en la capital de la República por la irresponsabilidad de la ministra de Educación. Ya una niña fue abusada
en el transporte escolar porque no se tomaron las medidas que establece la Ley Orgánica de Educación. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el tema de los fondos que debería asignarse para la educación. El hecho son casos que realmente son terribles y creo que no hay que compararlos. Ahí hay otra cosa que hay que trabajar en otro lado. No digo que no sea responsabilidad del Estado también, pero hay que trabajar en otro sector doña también. Gisela, si me permite, la Ley Orgánica de Educación Intercultural desarrolla un capítulo para la prevención, cuidado, prevención, cuidado, protección frente a riesgo o escenarios de abusos o delitos sexuales. Eso tenía que haberse activado y para lograr que eso se active con los profesionales que requiere el departamento del DECE para fortalecer su labor. El departamento del DECE es de consejería estudiantil. Sí, pero ahí también hay responsabilidad de las autoridades de la escuela, de la institución educativa. También hay responsabilidades porque no cumplieron con los protocolos. Entonces ahí hay un tema que le compete no solo el tema financiero del dinero que necesita la educación, sino también de la capacitación de los dirigentes de nuestras instituciones educativas también. Sí, pero bueno, claro. volviendo... Pero mientras se sigan nombrando a rectores a dedos, sin concurso de mérito, solo por afinidad política, van a ocurrir esto y mucho más. Entonces están nombrando autoridades o directivos de los planteles irresponsables que ya fueron rectores por 4, 5, 10, 15 años y vuelven a ser directivos de los planteles, que son negligentes porque no activaron estos tipos de protocolos, que para eso hay que tener la decencia, la valentía para exigir a las autoridades que nombren, designen a los profesionales para este tipo de actividad. Y eso significa invertir en educación, apostarle a la educación. Por lo tanto, le debe mucho el Estado y una ministra de Educación que viene del pasado del correísmo no puede garantizar cambio en el sistema educativo. Esto y mucho más está ocurriendo. Entonces, la Corte... Jorge, lo que usted me acaba de decir es que si la Corte rechaza la equiparación salarial, entonces van a recrudecer las medidas que ya han tomado. Ese es el enorme riesgo que puede ocurrir y podríamos estar frente a un escenario de una conflictividad social que ya los agricultores hicieron su convención este fin de semana aquí en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, en la capital Montuvia del Ecuador, en Salitre, y ya decidieron también preparar en los próximos días acciones de protesta. ¿Cómo está la situación de quienes están en huelga de hambre, Jorge? Me preocupa porque ya llevan varios días y ¿están ustedes como UNE vigilando la salud de los maestros que se han plegado a la huelga de hambre? Por supuesto, hay médicos profesionales de la salud que permanentemente están chequeando, verificando, atendiendo a nuestros huelguistas de hambre. La Cruz Roja también, a quienes queremos saludar, a los profesionales de la salud de la conferencia episcopal que también están contribuyendo en esto, que en el fin de semana el Monseñor Luis Cabrera también se hizo presente en la huelga de hambre aquí en la ciudad de Guayaquil, hizo un llamado a que se sensibilicen las autoridades con el propósito de buscar una salida a esta conflictividad social que fue provocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que dijo en campaña que reconocía el derecho, que iba a cumplir la equiparación salarial, iba a aplicar la Ley Orgánica de Educación Intercultural que entró en vigencia cuando justo él se posesionó del cargo. Ya vamos para un año y lo único que hay es vulneración a esta misma norma que afecta garantías y derechos de los actores del sistema de educación. Entonces, quien ha provocado esto es el gobierno de Guillermo Lasso, y hoy le corresponde a la Corte Constitucional, garantista de derecho, hacer justicia. Esperemos que lleguen pronto a una buena resolución, a un buen acuerdo para que no sigamos con este tipo de problemas, con cierre de vías, incluso gente que está arriesgando su vida, los maestros que son tan importantes para nuestra sociedad, que estén arriesgando su vida por una equiparación salarial. Yo le agradezco muchísimo, Jorge. A usted, doña Gisela, muchas gracias. Una buena tarde. Jorge Escala, dirigente de la Unión Nacional de Educadores.